Nada puede hacer el hombre a menos que haya comprendido de antemano que no debe contar con nadie más que consigo mismo. El hombre está solo y abandonado en la tierra a merced de sus infinitos compromisos. Siendo honesto, bendigo el día en el que, siendo un ingenuo clamor distorsionado por mi amargura o un juicio gélidamente objetivo sobre mi coyuntura, entendí que nadie iba a rescatarme del pozo anímico en el que yacía. Recuerdo perfectamente el cambio de paradigma tan significativo que supuso alzar la bandera de la rebeldía en virtud del resonante clamor. O lo hago yo, o jamás se hará, porque nadie lo hará por mí. Si bien mi punto de vista ha evolucionado bastante desde entonces, alejándose de mantras que ensalzan el optimismo tóxico, el pensamiento mágico, la ilusión de control, la necedad herculeana y la fuerza de voluntad infinita, creo que esa fue la primera vez que me puse la chaqueta de la responsabilidad axiológica y conductual para salir a la calle. Me tomé el significado de esa palabra más en serio que nunca, y mal no me hizo. No obstante, ¿sería realmente justo concebirse a uno mismo como el artífice de su propia vida? ¿No hay acaso plurales factores ajenos a nuestro poder? O peor aún, ¿y si fuéramos meros espectadores con la ilusión de que podemos elegir libremente? ¿Y si la conciencia humana fuera tan solo una pantalla a través de la cual se pone de manifiesto el gobierno autócrata de los procesos psíquicos? A decir verdad, yo no confirmo esta última hipótesis, pero tampoco la descarto. Ahora bien, me gustaría jugar con ustedes a lo largo del presente corto documental. ¿Qué les parece si nos remitimos a uno de los máximos exponentes del existencialismo para ver cuáles serían las consecuencias evidentes en caso de que, en mayor o menor medida, el hombre gozara de libertad? Si aceptan mi propuesta, es la hora de introducir al filósofo, escritor, novelista, dramaturgo y crítico literario francés que nos guiará en esta rocambolesca y apasionante travesía. Jean-Paul Sartre. Creo conveniente arrancar la disertación aludiendo a las bases ontológicas del autor para contextualizar su defensa de la praxis humana. En virtud de sus influencias husserlianas y hegelianas, Sartre alega que los elementos que brotan en la conciencia del hombre no son puramente aparentes, tal y como concebía Immanuel Kant al distinguir entre fenómeno y noúmeno. En lugar de escindir nuestras intuiciones y representaciones sensibles acerca de la realidad con respecto a las cosas en sí mismas, el francés rechaza esta dualidad sosteniendo que la cosa es la totalidad de sus apariencias. Por este motivo, confiere en su obra El ser y la nada a dos modalidades distintivas del ser, el ser en sí y el ser para sí. Por un lado, el ser en sí es el ser de las cosas, a saber, aquel que está fuera del sujeto. En palabras del autor, es lo que es y no puede ser nada más. Verbigracia, un lápiz como objeto inanimado, es absoluto por naturaleza, sin matices ni colorantes, simplemente uno. No solo debemos incluir dentro de esta categoría a las cosas distintas al hombre, sino también a su cuerpo. Por otro lado, el ser para sí es el ser de la conciencia. A grandes rasgos, esta última consta como la manifestación de un objeto, el ser en sí, en un sujeto, el ser para sí. El hombre se distingue del objeto en tanto en cuanto tiene conciencia de su propia existencia. He aquí una distinción entre dos estratos diferentes dentro de la conciencia humana. Mientras que la conciencia prerreflexiva consta como el mero hecho de percatarse de algo, véase, hay un peatón caminando por la acera. La conciencia reflexiva o ego cogito cartesiano surge cuando uno se da cuenta de que se está percatando de algo. Verbigracia, mi conciencia está pensando sobre cómo mi conciencia ha reparado en que hay un peatón caminando por la acera.
Por ende, el para sí crea una disonancia entre el hombre que es y el que toma conciencia de ser, incluso cuando el propio objeto del que se es consciente sea la conciencia como tal. De ahí que el sapiens esté fundamentalmente abierto al mundo y proyectado fuera de sí mismo. Hay en su ser un agujero capaz de percibir y recibir los entes ensimismados de su entorno con el filtro del para sí. Dado que la distancia existente entre objeto y sujeto crea un vacío entre ambos, podría concluirse por deducción simple que el ser para sí se asemeja a un puente levadizo a través del cual la negación y la nada penetran en el castillo de la realidad. ¿Y en qué se fundamenta dicha vacuidad? Sartre ya no considera que las cosas se manifiestan según dos caras como si de una moneda se tratara, sino que el en sí se opone al para sí por estar siempre presente en un lugar distinto con respecto al esperado. Precisamente, este otro lado es lo que no constituye su ser, a saber, el no ser. Mientras que el en sí es determinado, necesario, de facto e idéntico a sí mismo, el para sí es justo lo contrario. Un no ser que aniquila de cuajo las propiedades anteriores y por consiguiente se coloca como sinónimo de lo indeterminado, contingente, desemejante y nádico. En definitiva, el para sí de la conciencia es libre. La acepción de libertad con la que juega el pensador hace referencia a la capacidad de autodeterminación, esto es, la posibilidad de elegir tanto los fines como los medios que se consideren adecuados para alcanzar dichos fines. Eso sí, la definición que acabo de ofrecer precisa ser perfilada a lo largo del discurso para evitar posteriores malentendidos. Así pues, ¿cuáles son las implicaciones de este último precepto? Para ilustrar este punto, el ensayista se basa en una sencilla analogía. Si un artesano desea confeccionar una obra, véase, orfebrería, joyería, vestimenta o esculturas, ha de comenzar construyéndola en su cabeza. Por ejemplo, supongamos que su objetivo es fabricar un libro. La preconfiguración mental del objeto es lo que contiene su esencia, esto es, aquellos adjetivos, rasgos y cualidades que hacen del libro un libro propiamente dicho. Y una vez materializado, tendrá lugar su existencia. Según Sartre, los que conciben a Dios como un creador lo identifican como el artesano del mundo, una entidad omnisciente y omnipotente que crea las cosas a partir de la idea que se ha hecho de ellas, entre las cuales queda incluido el hombre, al igual que un escultor diseña una vasija en virtud de su forma. Sin embargo, la desaparición del teísmo marca para el francés una inversión en el orden de los factores. Si Dios no existe, hay por lo menos un ente cuya existencia se da antes de su descripción. En efecto, se trata del ser humano. Habida cuenta de esto, que algo ostente una esencia particular implica que el tipo de conductas posibles y esperables ya están predefinidas. Esto es, cualesquiera que fueren las debidas manifestaciones del en sí, éstas se encontrarán acotadas y limitadas por su propio ser en sí. Ahora bien, este no es el caso del individuo. Si Heidegger considera el Dasein como un ser ahí arrojado al mundo como eyecto, Sartre ve el humano en cuanto ser para sí como un proyecto, un ente inacabado, crudo e incompleto que debe edificarse, esto es, hacerse. Puesto en palabras llanas, uno no nace siendo ya madre, padre, físico, geólogo, liberal o demócrata, sino que deviene tales cosas en función de las posturas que abrace, las decisiones por las que se decante y las acciones que desempeñe. Pero ojo, con este último ejemplo no pretendo decir que seamos nuestras etiquetas, ni mucho menos que tengamos que identificarnos con ellas.
Es por esto por lo que, en el marco conceptual de Jean Paul, el hecho de que el ser humano sea pura posibilidad está sujeto a su visión ateísta, o en todo caso, a la viva declaración de que si un Dios existiera, no cambiaría nada. Para el filósofo, la existencia de Dios es imposible, puesto que el concepto de deidad sería el en sí para sí logrado, y por tanto, una contradicción en toda regla. No somos el resultado de un diseño inteligente, ni tampoco tenemos en nuestro interior algo que nos haga buenos o malos por defecto. La esencia del ser humano, aquello que le define, la construye él con sus actos. En definitiva, el individuo existe con anterioridad, se encuentra a sí mismo, emerge en el mundo y como resultado crea su esencia. Dado que el hombre es el único que no solo es tal como se concibe, sino tal como se quiere y se concibe después de su existencia, querrá después trasladar este impulso hacia una nueva forma de existir. Así pues, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Su razonamiento es que el hombre es creador y hacedor de sí mismo, designios, elecciones y acciones mediante. Consecuentemente, llegamos a una de las máximas fundamentales del autor en lo que nuestra especie respecta. La existencia precede a la esencia. Ahora ya entiendes el porqué de la palabra existencialismo. En la conferencia del 29 de octubre de 1945, titulada El existencialismo es humanismo, el pensador declaró que el individuo es, en efecto, su propio autor, porque elige lo que ha de ser independientemente de toda limitación. Habida cuenta de esto, Sartre denomina a la actualización y superación de una situación presente por medio de un proyecto de futuro deliberado, racional y voluntario con el apelativo de trascendencia. El proyecto humano consiste en el deseo de ser Dios. La autosuperación no se canoniza a través de una divinidad trascendental que esboza un marco normativo que el hombre debe aplicar sin miramiento ni recato, sino diseñándose y actuando según ese diseño para trascender, esto es, haciéndose trascendente. De aquí se extrae una importantísima consecuencia ética. Los valores morales y su puesta en escena, la bondad, la justicia, el coraje, etc., ya no dependen de una entidad divina, sino que recaen enteramente sobre el ser humano. De hecho, es su libertad lo que, en primera instancia, posibilita que sea capaz de trazar y definir su propio código axiológico. No obstante, el criterio de moralidad del hombre no se asemeja a máximas kantianas que lo reducen todo a la intención con la que se realiza o pretende realizar un acto, sino en los actos en sí. El único límite que tiene el sapiens para concretar su deseo de ser Dios es la muerte, la cual termina triunfando sobre la vida y acaba marcando el fracaso de la existencia humana. Al término del curso vital, el para sí queda reducido a puro en sí. Empero, mientras el hombre siga siendo hombre, no podrá dejar de escoger, de decidir, de hacerse. De este modo, arribamos a la idea nuclear y radical que sintetiza de sobremanera el pensamiento sartreano. El ser humano está condenado a ser libre. Este dilema podría resultar en un principio un tanto paradójico, porque la condena se entiende normalmente como un juicio externo a modo de sentencia, y es evidente que ninguno de nosotros hemos seleccionado conscientemente la condición de libertad per se. ¿No serían ambas nociones incompatibles? Pues atento, sí, parece haber una restricción sobre la existencia humana, con la particularísima salvedad de que esa imposición en su ser tiene una propiedad única, la indeterminación. Que esa indeterminación esté determinada o indeterminada no quita que, de facto, sea indeterminación.
Dicho de otro modo, los hombres no pueden no ser libres. Es decir, no es posible que renuncien a su capacidad de elegir. Y es que la filosofía de Sartre se opone al determinismo psíquico, concepto del psicoanálisis que sostiene que todo fenómeno perteneciente a la psique puede ser comprendido en una relación de causalidad. Sigmund Freud inició su concepción teórica suponiendo que no hay ninguna discontinuidad en la vida mental, a saber, que ni el menor de los procesos mentales sucede al azar, sino que su motus o motivación alude a factores de los que el individuo no es consciente: normas, valores, asociaciones, deseos, temores, etc. Ergo, parece que no hay en las exteriorizaciones psíquicas nada insignificante, caprichoso, contingente. Más bien, son los componentes del inconsciente los máximos responsables del comportamiento del individuo, y por ende, éste cree ilusamente que decide por el simple hecho de tener conciencia. En contrapartida, el francés da un giro de 180 grados a este esquema. El hombre elige, entre los acontecimientos que acaezcan en su vida, las circunstancias que él estime determinantes, y de ahí resuelva determinar. En otras palabras, aboga que el ser humano tiene el poder de combatir los determinismos que se oponen a su proyecto vital, tal y como denota en su precepto: estamos solos, sin excusas. El autor prosigue declarando que, de darse lo contrario, se estaría estipulando que el hombre es poco más que un juguete a merced de unas circunstancias que se adueñan de él, y no el dueño de sus circunstancias. Bajo este pretexto, Sartre rechazó durante décadas la noción de inconsciente, especialmente la planteada por Freud, argumentando que se trata de un criterio característico del irracionalismo alemán. Con todo, es lícito afirmar que el psicoanalista niega toda capacidad de agencia y autodeterminación al proclamar un determinismo psíquico. ¿No era acaso el yo un ente mediador entre la realidad, el ello y el superello? Este punto ha generado muchísima polémica, pues depende en última instancia de si uno adopta una postura compatibilista o incompatibilista para con el libre albedrío y el determinismo. Ni siquiera los intérpretes del austriaco se ponen de acuerdo. El yo puede aprender a entender el sistema motivacional del resto de instancias psíquicas para ganar control sobre la cognición y la conducta del individuo, dirían unos. Pero la manera específica en la que aprende a entenderlo también está determinada, porque todo pensamiento, emoción o acto encuentra siempre una causa intrapsíquica y, por lo tanto, la libertad de elección es solo un espejismo, dirían otros. Dar mi opinión completa sobre este tema requeriría no un vídeo, sino una colección entera. En cualquier caso, el mensaje principal está claro. Jean-Paul niega que la situación interna del individuo esté determinada, a sensu estricto, por todos los elementos inconscientes procedentes de la herencia, la biología, la educación, la experiencia, etc. Pese a que sí admite ciertos condicionamientos, verbigracia, sociales y culturales, rechaza rotundamente los determinismos. Podremos actuar sin estar sentenciados por nuestro pasado, porque éste se encuentra separado de nosotros. Una vez mencionado lo anterior, ¿cuáles serían las consecuencias más inequívocas de la libertad según Sartre en el ser humano? Son dos las que merecen especial mención. En primer lugar, no cabe ninguna duda de que adquirirá cierto protagonismo la angustia, la cual se hace presente debido al amplio mare magnum de opciones que quedan a nuestra disposición. Y es que la vida no viene con un manual de instrucciones. Nadie podrá actuar como garante de que cada elección, bien sea irrisoria o mayúscula, es la más adecuada, ni tampoco que nuestro propósito ulterior sea digno de aceptación. ¿Es este el trabajo que me satisfará? ¿Es este el lugar que me gusta? ¿Es este el cónyuge que me conviene? ¿Es este un amigo de verdad? ¿Es este un hábito que me ayuda?
No es de extrañar que, acorde al filósofo, la libertad se viva con inquietud existencial. El hecho de tener que decidir quiénes somos y no somos no siempre es un motivo de placer. En este sentido, el pensador afirma que el hombre que escapa de esa angustia vital es un cobarde, puesto que opta por no hacerse cargo de su propia existencia. Claro, no siempre es tarea fácil aceptar que, en mayor o menor medida, nuestro status quo vigente se rige por los caminos y alternativas que hemos convenido seguir. ¿Qué podría ser más reconfortante que el mero hecho de pensar que somos lo que somos por capricho de las circunstancias? A raíz de esto, el francés se propuso elaborar un psicoanálisis existencial, el cual se fundamenta en la racionalidad y autocrítica del sujeto hasta la eliminación de lo que él denominó mala fe. ¿En qué consiste esto último? Pues nada más y nada menos que en un autoengaño por el cual el individuo elabora racionalizaciones que desmienten su libertad como elector con objeto de tranquilizarse, a saber, para calmar esa angustia existencial que emana de su capacidad de autodeterminación. Hablamos de mala fe porque el sujeto cree ciega y perniciosamente en pretextos que él mismo ha escudriñado sin ni siquiera cuestionarlos. Por esta razón, Sartre argumentó lo siguiente: es comprensible que elegir continuamente agote, asuste y a la postre sea fruto de incontables decepciones. No obstante, un hombre adulto no debe ni puede defender sus defectos acudiendo a hechos de su infancia. Eso es falta de madurez. En segundo lugar, un componente indispensable a la hora de hacer buen uso de la capacidad de agencia es la responsabilidad. Probablemente hayas escuchado este mensaje en cientos de ocasiones. La libertad implica ser responsable porque, al elegirse a sí mismo, el hombre establece un modelo de lo que es válido para el hombre en general. Por ende, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer a priori, pues involucra a la humanidad entera. Al hacer de cada uno de nosotros un legislador que elige por y para todos, el filósofo redescubre inmediatamente lo universal, del cual parecía desviarse al sentenciar al individuo a la libertad absoluta sobre sus decisiones. Paradójicamente, no comprometerse con ser para sí un proyecto sigue siendo una forma de compromiso. No elegir si hacerse cargo o no de nuestro marco de actuación no es más que otra elección, quizás más relajada, discreta, encubierta o tácita, pero una elección a fin de cuentas. Sartre afirmó que el sentido de autenticidad e individualidad deben ganarse, y para ello necesitamos experimentar la conciencia de que la vida es finita en pos de despertar y darnos cuenta de lo realmente importante. Y es que la muerte dibuja un punto final irreversible, ya que dejamos de vivir para nosotros mismos y nos convertimos en objetos que existen únicamente en el mundo exterior. Pasamos de ser para sí a ser en sí. De esta manera, el autor denota que nuestra desaparición enfatiza la carga existencial del carácter libre e individual. He aquí un extracto que sintetiza a la perfección los pilares de la angustia y la responsabilidad. Podemos oponer la autenticidad a una forma de ser no auténtica. La primera consiste en experimentar el carácter indeterminado de la existencia en la angustia. La segunda, en mentirse y escapar del compromiso con la existencia y la inquietud al tener que hacerse cargo de la misma. Ser auténtico no es más que saber afrontar lo incierto, otorgando un sentido a nuestros actos y reconociéndonos como autores de los mismos. Contrariamente al pensamiento popular, el existencialismo se presenta como una filosofía optimista. A simple vista, podría dar la impresión de que, al declararse el absurdo carácter de la vida y la inútil pasión del hombre, esta filosofía fomenta la pasividad, la quietud y el letargo.
Sin embargo, dado que el pensamiento sartreano estima al ser humano como el cómputo global de sus decisiones y acciones, constituye un aliciente para tomar acción, para ser más de lo que somos. Basándose en el movimiento fenomenológico alemán, el autor proclamaba que nuestras ideas son el producto de experiencias en la vida real que pueden ser descritas de forma fidedigna por las novelas y las obras teatrales. Con este propósito, la presente historia involucra a un investigador abatido cuyo nombre es, disculpen mi pronunciación, Antoine Roquentin, quien toma conciencia de que los objetos inanimados permanecen absolutamente indiferentes ante su existencia, y como tales, se muestran resistentes a cualquier significado que la conciencia humana pueda percibir en ellos. Esta neutralidad de las cosas en sí mismas, estrechamente ligada a su posterior noción del ser en sí, tiene el efecto de resaltar aún más la libertad del protagonista para percibir el mundo y accionar en él. Y de ahí las náuseas a las que se refiere el título del libro. Todo con lo que Antoine se topa en su vida diaria está impregnado de un sabor nauseabundo, horrible y penetrante, en especial su sentido de autodeterminación. No importa cuánto anhele algo más o algo diferente, jamás podrá escapar de la sensación tan desgarradora que emana de su compromiso con el mundo. Es casi imposible no sentirse identificado. Algunos filósofos sostienen que el pensamiento de Sartre es contradictorio, más específicamente que el autor elabora argumentos metafísicos a pesar de haber afirmado que sus puntos de vista filosóficos ignoran este enfoque. Herbert Marcuse criticó el ser y la nada por proyectar ansiedad y falta de sentido en la naturaleza de la existencia misma. En la medida en que el existencialismo es una doctrina filosófica, sigue siendo idealista, pues hipostasia las condiciones históricas específicas del ser humano en características ontológicas y metafísicas. Es así como esta corriente se convierte en parte de la ideología misma que ataca. Su radicalismo es ilusorio. En su carta sobre el humanismo, Martin Heidegger criticó el enfoque sartreano. El existencialismo alega que la existencia precede a la esencia. En esta afirmación, Sartre emplea los términos existentia y esentia según su significado metafísico procediendo a una inversión, puesto que se concibe desde la época de Platón que la esencia precede a la existencia. Empero, el hecho de alterar el orden de los factores en una declaración metafísica no implica que deje de ser metafísica. Es así como el autor deja para el olvido la verdad del ser. A nivel personal, considero la responsabilidad como un plugin cognitivo tremendamente útil en una amplia esfera de contextos, pues ayuda a desarrollar un locus de control interno, favorece la persecución de objetivos, promueve el desarrollo de una autoestima sana y, en general, maximiza la probabilidad de alcanzar escenarios más deseables, prósperos y agradables. Además, pienso que el francés no se equivocó al afirmar que es uno de los pilares de la felicidad humana. Sin embargo, cosa distinta sería alegar a un sentido de responsabilidad absoluta sobre todos y cada uno de nuestros actos. De ser así, estaría cayendo en un pensamiento mágico, polarizado, reduccionista y pseudocientífico que ignora las bases psicobiológicas del sapiens por concebirlo como una tabula rasa, y peor aún, promovería sentimientos de culpa injustificados en el individuo al atribuirle inequívoca y ulterior responsabilidad sobre todo lo que es, hace, no es y no hace. ¿Hasta qué punto piensa así Sartre? Sinceramente, no lo sé. Al igual que tampoco tengo resuelto el debate de la voluntad libre. ¿Quién sabe? Quizás vivamos bajo el precepto condenados a creer que somos libres. O mejor aún, algunos podrían adoptar la máxima actuemos como si fuéramos libres. En fin, como todo pensador, Jean Paul tiene sus luces y sus sombras.
En cualquier caso, las andanzas por el pensamiento de este filósofo no cesan aquí, ya que hay plurales disyuntivas que demandan una respuesta más compleja. ¿Y si te dijera que hay una tercera modalidad del ser de la cual no he hablado todavía? ¿Y si te dijera que la mala fe ostenta para el autor un significado alternativo además del expuesto? ¿Y de dónde viene su célebre cita «El infierno es el otro»? A mi parecer, Sartre tiene ideas mucho más interesantes que las narradas en este vídeo, y estaré encantado de hablar de ellas en caso de que la presente pieza alcance la cifra de 8000 me gusta y gran parte de la audiencia así lo expresara en la caja de comentarios. Por el momento, creo conveniente cerrar el discurso con unas sabias palabras del autor a modo de síntesis. El valor de tu vida depende del significado que le atribuyas a la misma.